Una mañana cualquiera, en una oficina cualquiera, alguien entra por la puerta con, no sé, su café en la mano, se sienta en la mesa de al lado y trae puesto ese perfume tan habitual. Ah, ya sabemos cuál. El típico que anuncian a todas horas en la televisión cuando llega la Navidad, ¿no? Ese mismo, exacto. Una fragancia que está absolutamente normalizada en nuestra cultura. Es más, diría que está hasta celebrada. O sea, para la inmensa mayoría de quienes comparten ese espacio, es un detalle neutro, o como mucho, un olor agradable a limpio. Claro, un olor que asocias con ir arreglado a trabajar. Pues sí. Pero para quien esté analizando estos datos con nosotros hoy, resulta fascinante y a la vez aterrador pensar que ese mismo aroma inocente pueda percibirse en un cuerpo humano como una amenaza invisible. Y letal además. Ostras, letal. Es una palabra muy fuerte. Es que es literal. Hablamos de una invasión que desata el caos físico más absoluto, mientras, claro, el resto de los compañeros de trabajo se miran de reojo pensando que todo es una invención. Ya, la típica mirada de ¿esta persona está exagerando o es una simple rabieta? Exacto. Piensan que es una exageración que solo existe en su cabeza. Y fíjate que ese contraste, esa desconexión tan brutal entre lo que una persona está experimentando físicamente a nivel celular en su propio organismo y lo que el resto del mundo está dispuesto a validar como real, es exactamente el núcleo de lo que nos trae hoy aquí. Bienvenidos a este análisis de hoy. Vamos a sumergirnos a fondo en una pila de apuntes, artículos y textos médicos sobre una condición que sinceramente me ha volado la cabeza. La sensibilidad química múltiple, o SQM. Un tema complejo, desde luego. Tela con el tema. Ya te digo. La misión que tenemos por delante es intentar desentrañar cómo este problema va muchísimo más allá de ser un simple misterio médico. Según la documentación que tenemos sobre la mesa, esto es un rompecabezas complejísimo de 3 dimensiones. Eso es, la dimensión física, la social y la psicológica. Justo. Y lo asombroso no es solo cada una de ellas por separado, sino cómo se alimentan entre sí. A ver, leyendo todo este material, yo no podía dejar de pensar que tener SQM es como adquirir una especie de superpoder. ¿Un superpoder? Bueno, a ver cómo explicas eso. Sí, sí, pero el peor superpoder del mundo, ¿eh? Es la capacidad de detectar partículas microscópicas e invisibles en el aire enfermando gravemente por culpa de ellas. Y mientras tanto, la sociedad entera te exige constantemente que les enseñes una herida sangrando para creerte. Madre mía, es una analogía muy precisa. Es tal cual, Es que es una faena increíble. totalmente. Pero para que podamos entender todo este rechazo social y esa incredulidad de la que hablas, primero tenemos que asentar la realidad biológica de esta afección de forma rotunda. Con los datos científicos en la mano, claro. Exacto. Las fuentes son clarísimos al respecto y nos adviertan de un peligro. No podemos empezar a debatir sobre este tema si caemos en el error de pensar que es algo imaginado o que tiene un origen psicosomático. Ya, no está en su cabeza. Para nada. La persona afectada vive síntomas que son devastadoramente auténticos, físicos y reales. Vale, pero aquí es donde necesito hacer un poco de abogado del diablo. A ver, dispara. Porque supongo que quien esté escuchando esto podría pensar, bueno, a mí también me da un poco de dolor de cabeza el olor a lejía, o, no sé, un perfume muy fuerte si me quedo encerrado en un ascensor. Claro, el típico mareo puntual. Eso es. Podrían pensar, seguro que están exagerando. Sin embargo, cuando vas a la lista de síntomas en el texto, no estamos hablando de un simple estornudo o una molestia leve. No, qué va, en absoluto. Estamos hablando de un colapso multisistémico. Exacto. Hablamos de malestar respiratorio severo, cefaleas intensas que te incapacitan por completo, mareos constantes y una fatiga que te deja, vamos, clavado en la cama. Y mencionan muchísimo algo llamado niebla mental, que es tremendo. Uf, sí. Yo he intentado imaginar cómo debe de ser eso. Esa incapacidad repentina para procesar pensamientos o articular una simple frase coherente en medio de una reunión de trabajo. Y todo eso es sumado a una sensación literal de estar intoxicado, claro. Sí, sí. Y lo más fuerte es que todo esto viene disparado por detonantes que nosotros consideramos totalmente inocuos. Perfumes, disolventes, el detergente de la ropa, el frigasuelos. Ahí es donde radica la dimensión física del problema, ¿no? En el cómo funciona todo esto por dentro. A diferencia de una alergia clásica, donde el cuerpo produce un anticuerpo específico contra, digamos, el polen o el cacahuete, Sí,
El mecanismo de toda la vida. Eso es. Pues aquí el sistema nervioso central y el sistema inmunológico se activan de forma desproporcionada en conjunto. Es una pérdida de tolerancia a nivel sistémico, general. O sea, todo el cuerpo entra en crisis. Exactamente. Y el mayor reto al que se enfrentan es que el estímulo, el detonante de ese colapso, tiene tres características que lo convierten en una auténtica pesadilla. A ver, cuéntame. Pues que es invisible, es omnipresente y, sobre todo, está socialmente normalizado y hasta aplaudido. Ya. Es que para mí eso es lo más aterrador de todo lo que he leído en estas fuentes. Intentaba buscar una manera de visualizar esto y pensaba, ostras, es como intentar evitar el aire mismo. Es una buena forma de verlo, ¿sí? Volviendo al ejemplo de las alergias que decías. Si alguien tiene alergia a los cacahuetes, la regla es súper clara. No comas cacahuetes, lee las etiquetas. Claro, es una faena, por supuesto, pero lo puedes gestionar. Exacto, el peligro tiene unos límites muy definidos y manejables. Sin embargo, en la SQM, el peligro es el ambiente en sí mismo. Para cualquier persona, el olor a suavizante en la ropa de un compañero es hasta agradable. Sí, huele a limpio, a colada fresca. Ujú. Pues para alguien con SQM es literalmente una señal de alarma, un aviso inminente de que va a perder el control sobre su propio cuerpo. Y para entender el mecanismo detrás de esto, el texto nos propone algo muy gráfico. Imagina que el sistema nervioso de estas personas es como una alarma de incendios. Vale, te sigo. En un edificio normal, la alarma salta si hay fuego y humo denso, ¿verdad? Claro, lo lógico. Pero en el cuerpo de alguien con sensibilidad química múltiple, esa alarma se ha vuelto tan hipersensible que salta a todo volumen, bloquea todas las puertas y enciende los aspersores de todo el edificio. Madre mía. ¿Y por qué? Pues simplemente porque alguien ha encendido una cerilla a 3 manzanas de distancia. El cuerpo reacciona como si estuviera bajo un asedio letal en entornos que para el resto del mundo son completamente inofensivos. O sea, su biología les grita, hey, peligro mortal, simplemente por entrar a comprar el pan, ir a un banco o subirse a un transporte público. Precisamente. Y claro, esto genera en el individuo una sensación continua de vulnerabilidad extrema. Es agotador. No me extraña viviendo así. Porque mientras su cerebro reptiliano y su sistema inmunitario están en alerta roja absoluta, el entorno físico y las personas que están a su alrededor les están asegurando tranquilamente que ahí no pasa absolutamente nada. Uf. Y claro, esa desconexión tan bestia entre lo que dicta el cuerpo y lo que percibe el entorno nos lanza de cabeza a otra de las piezas del puzzle que plantean las fuentes, la dimensión social. Exacto. El choque frontal de realidades. Porque, a ver, ¿qué pasa cuando la biología choca contra la sociedad? Me resulta súper curioso cómo evaluamos los seres humanos el sufrimiento ajeno. Parece que si no hay sangre, no hay dolor. Es que es un sesgo cognitivo evolutivo. Como especie, hemos aprendido a medir, a validar y a compadecernos del dolor del otro a través de señales externas que sean totalmente inequívocas. Ya, necesitamos verlo para creerlo, básicamente. Totalmente. Buscamos la herida abierta, necesitamos ver el termómetro marcando 39 de fiebre o una radiografía con un hueso roto. O una escayola, ¿sabes? Lo que en los textos llaman la barrera de la invisibilidad. Eso es. Y en la sensibilidad química múltiple, la inmensa mayoría de las veces, no existe una sola señal externa inmediata que sea mínimamente proporcional a la intensidad del sufrimiento interno. Y eso tiene que generar una disonancia brutal en el día a día. El texto lo expone de una manera súper cruda, la verdad. Sí, no se anda con rodeos. Nada. Dice que el afectado vive un tormento corporal inmenso y real, pero su entorno, al no verlo, percibe algo mínimo o directamente piensa que es un capricho. Pero, a ver, aquí hay algo que me cuesta cuadrar leyendo esto. Dime, ¿qué es? Si a mí un compañero de trabajo me dice, oye, tu colonia me está provocando una migraña horrible y me impide respirar bien, Ajá. pues mi instinto automático es pedir perdón, ir al baño a lavarme el cuello corriendo y no volver a usar esa colonia nunca más en la oficina. Claro, parece la respuesta humana básica, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿por qué el texto señala que la reacción habitual del entorno es el escepticismo o la ignorancia? ¿De verdad somos tan egoístas o tan poco empáticos por naturaleza? Es que no me lo acabo de creer. Es una pregunta excelente, la verdad. Y de hecho, los investigadores abordan esto de manera muy ecuánime. No apuntan a que haya una maldad inherente en el ser humano, ni sugieren que las personas deseen causar daño a propósito. Ah, vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es un fenómeno de disonancia cognitiva y falta de percepción de riesgo. Falta de percepción de riesgo. A ver,
Desarróllame un poco eso. Pues que instintivamente el cerebro de la persona sana no detecta ninguna amenaza en el perfume. Sumado a eso, hay un peso cultural enorme, grandísimo, asociado a las fragancias. Ya claro. El marketing y todo eso. Exacto. Están profundamente ligadas al concepto de higiene, al atractivo personal, a nuestra propia identidad, al estatus. Tenemos muy arraigada la costumbre de oler a limpio. Y ese limpio, en nuestra sociedad moderna, significa, básicamente, perfumado con químicos sintéticos. Ahí le has dado. Entonces, cuando alguien les dice que ese hábito cotidiano y tan bien visto es un veneno para ellos, las personas minimizan el problema sin ni siquiera darse cuenta. O sea, no es por fastidiar, es que no les cabe en la cabeza. Eso es. Instintivamente priorizan sus hábitos o simplemente carecen de la capacidad empática para imaginar una experiencia sensorial tan radicalmente distinta y opuesta a la suya. Claro, lo pillo. Te escuchan, asienten con la cabeza, dicen, ¡ay, pobrecito, qué faena! Pero al día siguiente vuelven a aparecer en la oficina con la misma ropa lavada, con ese detergente industrial que te provoca el colapso. Sí. Hay una frase en el documento que lo clava. Dice, me escuchan, pero no actúan como si realmente lo hubieran entendido. Ostras, qué duro. Es una forma de invalidación muy sutil, pero tremendamente destructiva. Imagínate vivir con esa respuesta de tu entorno todos los días de tu vida. Debe ser como hablar contra un cristal blindado, de verdad. Y claro, si sumamos que tu propio cuerpo te está traicionando con ataques físicos constantes y que encima la sociedad, tu tribu, por así decirlo, no solo duda de ese peligro, sino que lo ignora en la práctica, Pues la mente tiene que reaccionar de alguna forma. me imagino que tu cabeza tiene que empezar a anticipar el golpe antes de que ocurra. Y esto nos lleve a la tercera pieza, la parte psicológica del análisis, que me parece tela. Totalmente. Pero aquí, ojo, es donde tenemos que ser extremadamente cuidadosas y hacer una distinción clínica vital, algo en lo que los textos hacen muchísimo hincapié. A ver, cuéntame. Porque es facilísimo caer en la trampa de pensar, claro, están ansiosos, por tanto su problema es de origen puramente psicológico. Espera. Entonces, ¿no hay un componente psicológico? O sea, los escépticos no tienen ni una pequeña parte de razón cuando dicen que los nervios empeoran la situación. A ver, los nervios empeoran cualquier condición médica, por supuesto. El estrés te agrava una úlcera o un problema de corazón, eso es así. Pero la clave aquí es entender el mecanismo y el orden exacto de los factores. Vale, el orden de los factores. Sí, la hipervigilancia que desarrollan estas personas, esa ansiedad constante y agotadora, no surge de la nada. Ni es una condición psiquiátrica previa que invente la enfermedad. Es el cerebro cumpliendo su función biológica más básica y primordial. Que es aprender a anticipar el peligro para sobrevivir, ¿no? Exactamente. Cuando una persona experimenta repetidas veces episodios que combinan síntomas físicos muy dolorosos con incomprensión social y miradas de duda sobre su honestidad, su sistema nervioso reacciona. Se pone a la defensiva. Eso es. En concreto, la amígdala cerebral se reconfigura por completo. Aprende que el entorno es hostil doblemente, por el químico, que hace daño real, y por la falta de ayuda de los demás. Y entonces detecta el conflicto muchísimo antes de que ocurra físicamente. Claro, se preparan para el impacto 24 horas al día. ¡Qué agotamiento! Brutal. Y las consecuencias que lista la investigación son totalmente lógicas si lo vemos bajo esta luz. Aparece una ansiedad anticipatoria severa, un estrés crónico tremendo y un agotamiento emocional que no me quiero ni imaginar. Es lo que en los apuntes llaman condicionamiento defensivo. Fíjate que hay una frase del texto, hablando del impacto psicológico, que me pareció escalofriante y que creo que lo resume todo. Dice, si no me creen, estoy en peligro. Uf, esa frase es brillante porque apela directamente a nuestro instinto de supervivencia más primitivo, más evolutivo. Claro, dependemos de los demás. Exacto. La supervivencia humana, en su nivel más ancestral, depende de la tribu, del tejido social. Si la tribu decide no creer que hay un depredador acechando en los arbustos, no te van a ofrecer protección. Te van a dejar solo. Ostras, claro, te comen. Literalmente. En el contexto moderno de la SQM, el depredador es un estímulo químico invisible en el aire, ¿vale? Pero el mecanismo de supervivencia en el cerebro del afectado es idéntico al de nuestros antepasados en la sabana. Es que si el entorno invalida tu dolor y no te protege, la sensación de desamparo y desprotección tiene que ser absoluta. Es un terror biológico. Y aquí llegamos a la que, personalmente, me parece la paradoja más desgarradora de todas las fuentes que hemos analizado hoy.
El texto describe que, debido a todo esto, llega un punto crítico en el que la persona afectada empieza a observarse a sí misma desde la mirada del escéptico. Sí, interiorizan al juez. Exacto. Le daba vueltas a esto y pensaba que debe ser como vivir atrapado en un juicio constante, donde tú mismo eres tu propio abogado defensor, Ya. pero sabiendo de antemano que el jurado sospecha de cada palabra que dices. Es una analogía durísima, te lo digo en serio, pero muy certera. Es que comienzan las explicaciones excesivas, el terror a parecer que están exagerando, la culpa, una culpa paralizante por tener que pedir adaptaciones básicas a sus amigos o familiares simplemente para poder respirar en su presencia. Y luego viene la vergüenza profunda. Sí. Y finalmente el aislamiento total, porque claro, es muchísimo más fácil quedarse en casa que dar explicaciones constantemente. Y la trampa mortal de esta situación es la siguiente. Paradójicamente, cuanto más intenta explicarse a alguien en un intento desesperado de sonar creíble y racional, más ansiedad transmite. Lógico, te pones nervioso. Claro, y cuanta más ansiedad y urgencia muestra la persona, más sospechas generan los demás de que, en efecto, esto es una histeria y todo está en su cabeza. Lo que estás describiendo es el corazón absoluto del problema. Si logramos conectar todos estos puntos, demostramos una verdad científica que, muy a menudo, se ignora por pura comodidad. ¿Y cuál es esa verdad? Que toda esta dimensión psicológica, toda esta ansiedad y este agotamiento brutal es un daño colateral directo. Insisto en esto, es la consecuencia, no la causa de la invalidación médica y social sostenida a lo largo de los años. O sea, no nace en la mente. Para nada. La enfermedad no se origina en la mente del paciente. Es la mente del paciente la que se fractura bajo el peso aplastante de tener que justificar incesantemente un dolor físico real, ante un mundo que se niega en redondo a creer aquello que no puede ver. Madre mía, es que es una maquinaria perfecta para desmantelar la estabilidad mental de cualquier ser humano, por muy fuerte que sea. Nadie aguanta eso sin romperse un poco. Totalmente. Y claro, una vez que entiendes cómo funciona la parte física, cómo te rechaza la sociedad y cómo tu mente colapsa intentando defenderte, llegamos al punto donde los textos nos muestran el cuadro completo, el círculo vicioso. El famoso engranaje. Eso es. Porque para abarcar la verdadera magnitud de la sensibilidad química múltiple, hay que comprender que estas tres dimensiones engranan de una manera impecable. Atrapan al individuo en un bucle cerrado del que parece imposible escapar. Así es. Las fuentes desglosan la mecánica de este ciclo milimétricamente, y creo que es esencial que sigamos el rastro paso a paso para ver cómo el sistema se alimenta a sí mismo hasta destruir la calidad de vida de la persona. Venga, vamos a verlo. Todo se inicia con el primer paso, una reacción corporal ante un químico que, volvemos a subrayar, es fisiológicamente real e involuntaria. A continuación, el segundo paso. El entorno inmediato no percibe esa amenaza de forma clara. ¿Por qué? Porque no hay humo, no hay fuego, no hay una herida sangrante. Vale. Entonces, ante esa falta de percepción externa, la persona afectada entra en pánico y trata de dar una explicación verbal. Intenta ponerle un marco lógico a su colapso físico repentino para que los compañeros de oficina o la familia lo entiendan. Exacto. Pero al hacerlo, se da de bruces con el tercer paso, un muro de escepticismo o una rápida minimización del problema. Un «venga, no será para tanto» o un «pues yo no huelo nada raro», ¿verdad? Ya, la típica invalidación rápida. Eso es. Y como resultado directo de esa falta de empatía o de entendimiento, pasamos al cuarto paso. En la persona se disparan de forma automática la ansiedad y la hipervigilancia de las que hablábamos hace un momento. Su necesidad biológica de protegerse hace que su forma de comunicación se vuelva, como es lógico, mucho más cargada emocionalmente. Claro. La frustración sube de nivel, el tono de voz cambia, te pones a la defensiva. La desesperación se vuelve evidente en tu lenguaje corporal. ¿Quieres que te entiendan ya? Y es justo ahí donde la trampa se cierra sobre ellos de la peor manera posible. Porque esa intensidad emocional genuina es interpretada desde fuera, por el entorno, como una prueba fehaciente de exageración, de neurosis o de fragilidad psicológica. Dicen, míralo, está histérico. Es que te vuelve loco. Esto lleva irremediablemente a que la persona se sienta aún menos creída, más invalidada todavía, su credibilidad social se desploma por completo, el aislamiento aumenta de forma drástica y el ciclo vuelve a empezar con la siguiente exposición química. Pero claro, con el individuo estando mucho más dañado y vulnerable que al principio del ciclo. Exactamente. Mucho más desgastado. Es un engranaje demoledor. Funciona como un reloj suizo para aislar a la persona. Por eso, leyendo la conclusión de los documentos, me pareció de una sensatez admirable, la verdad.
Sí, los autores son muy cautos y respetuosos. Ante un panorama tan sumamente complejo, la respuesta que demos como sociedad y como individuos no puede ser el simplismo extremo. O sea, no podemos simplemente despachar el asunto diciendo con desdén, bueno, esto es todo psicológico y necesitan ir a terapia. Desde luego que no. Sería un error garrafal. Pero de igual forma, el texto advierta que tampoco la medicina puede pecar de arrogancia afirmando que todo está perfectamente explicado y comprendido en los manuales actuales. El problema exige muchísima más madurez por nuestra parte. La conclusión más prudente que arrojan los datos, y sin duda la más humana, es reconocer como punto de partida innegociable que el sufrimiento que viven estas personas es indiscutiblemente real. Real y palpable. Eso es. La invalidación continuada, ya venga de la consulta de un médico que no sabe qué diagnosticar o del círculo social más cercano, tiene la capacidad probada de amplificar de forma gigantesca el daño, tanto en el cuerpo como en la mente. Es que te destruye por los dos lados. Esa invisibilidad de la que hablábamos crea una fractura insalvable entre la cruda experiencia interna de quien lo padece y la mirada externa y superficial de los demás. Y la gran revelación aquí, la conclusión final de los estudios, es que gran parte del inmenso dolor diario no proviene exclusivamente de los propios síntomas causados por el agente químico. Qué fuerte. ¿Y de dónde viene entonces la mayor parte del desgaste? Proviene del desgaste atroz de la erosión vital de vivir constantemente cuestionado, de estar obligado a justificarse a cada paso y por cada respiración en la vida cotidiana. Fíjate, es que la verdadera lucha de estas personas es una guerra de desgaste durísima. Pero es que le están librando en dos frentes simultáneos, o sea, a la vez, tras los estragos reales en su propio cuerpo, intentando a duras penas mantener la salud en un mundo moderno que les resulta literalmente tóxico. Y por otro lado, en la otra trinchera, libran un trabajo titánico, agotador y completamente incomprendido por hacer mínimamente inteligible una experiencia extrema que el resto del mundo es biológicamente incapaz de percibir de primera mano. Es agotar tu energía vital solo para que te crean. Exacto. Solo para que te digan, vale, te creo. Es un peso monumental para una sola persona y desde luego pone de relieve una desconexión muy profunda en nuestra forma de convivir y de cuidar los unos de los otros en sociedad. Totalmente de acuerdo. Nos falta mucha empatía colectiva. Pues llegamos al final de este recorrido analítico y creo que recapitular el valor de lo que hemos aprendido hoy es esencial para quien haya estado desgranando estas notas con nosotros desde el principio. Ha sido un viaje intenso, sí. La sensibilidad química múltiple va muchísimo más allá de ser una simple lista de síntomas médicos raros o atípicos. En realidad, actúa como un espejo implacable que nos obliga a replantearnos profundamente cómo nuestra cultura aprueba, clasifica o descarta el sufrimiento de los demás basándose solo en lo que los ojos pueden ver. Es un reflejo de nuestras propias limitaciones para entender al otro. Nos demuestra, de forma cristalina, que las patologías invisibles, las dimensiones físicas, sociales y psicológicas son completamente inseparables. Intentar abordar una ignorando o minimizando el peso de las demás es básicamente condenar al individuo al fracaso y al aislamiento total. Y este análisis de las fuentes no solo arroja luz sobre la durísima experiencia de quienes padecen esta afección, que ya es importante, sino que examina los límites reales de nuestra propia empatía como grupo. Nos reta directamente a ser más inteligentes y a ir más allá de lo puramente visible, a la hora de relacionarnos con la enfermedad ajena. Sin lugar a dudas. Y bueno, antes de despedirnos hoy, hay una idea que me surgió leyendo los últimos párrafos de los apuntes y que me sigue rondando la cabeza. Ah, sí. A ver, cuéntame. Es un pensamiento bastante provocador que creo que nos da para reflexionar mucho a todos los que estamos aquí. Todo el material que hemos desgranado y debatido hoy se centra en la inmensa carga que soporta la persona afectada, en cómo tiene que demostrar su realidad ante el escepticismo general. Sí, el peso recae siempre sobre ellos. Pero, ¿qué ocurre si le damos la vuelta a la tortilla e invertimos la perspectiva por un momento? Interesante. ¿Hacia dónde vas? Pues a que si nuestro entorno diario está ya tan sumamente saturado de compuestos químicos sintéticos, artificiales, microplásticos y fragancias industriales, que algunos organismos humanos han empezado a colapsar. Actuando literalmente como el proverbial canario en la mina de carbón, ¿no? Exacto. Los mineros llevaban al canario para detectar el gas tóxico antes de que fuera tarde para ellos. Entonces, ¿qué significa realmente esta normalización masiva de sustancias invisibles para la salud a largo plazo de todos aquellos que por ahora todavía no experimentamos síntomas inmediatos? La libertad por ponerte un perfume empieza cuando termina la mía.
por no poder respirar el aire puro secuestrado por tus fragancias. Yo lo sufro mientras nadie se entera de mis dolencias y de mi realidad, que es la sensibilidad química